Cuando pensamos en los mayas, ¿qué imagen nos viene a la mente? Seguramente pirámides inmensas, devoradas por la selva, o ese famoso y misterioso colapso. Pero la verdad, esas son solo piezas de un puzzle muchísimo más grande y fascinante. Hoy vamos a intentar encajar algunas de esas piezas para ver la imagen completa. Y esa es la cuestión fundamental. ¿Qué sabemos de verdad? Porque si rascamos un poquito la superficie, más allá de los tópicos, nos encontramos con una de las civilizaciones más sofisticadas y asombrosas de la historia. Claro, esta es la imagen que todos tenemos grabada. Las pirámides majestuosas. Son el punto de partida, la postal del mundo maya. Pero esto, créanme, es solo el prólogo de la historia. Y ahora, fijaos en esto. Una máscara del dios Sol, representado como un hombre tiburón. Esto ya es otra cosa, ¿verdad? Esto no es solo una pirámide. Es una ventana a una visión del cosmos súper compleja, a un arte increíblemente detallado y a un mundo que era vibrante y a veces, la verdad, bastante aterrador. Va mucho más allá de la típica foto. Vamos a empezar por su mente, por su intelecto. Porque los mayas no solo construyeron ciudades imponentes, también construyeron conceptos abstractos. Eran unos auténticos maestros del tiempo y de los números. Y aquí es donde reside parte de su genialidad, en la simplicidad. Todo su sistema matemático, que era avanzadísimo, capaz de hacer cálculos astronómicos con una precisión que alucinas, se basaba en solo 3 símbolos. Aquí los tenemos. Un simple punto para el 1, una barra para el 5 y el más revolucionario de todos, una concha para representar el 0. Ojo con esto, porque el concepto del 0 posicional fue un avance brutal que ellos desarrollaron siglos antes que muchas otras culturas del mundo. Su sistema era vigesimal, o sea, de base 20, no de base 10, como el nuestro, y combinaban estos símbolos con una elegancia increíble. Por ejemplo, 2 barras son 10. ¿Le sumas 3 puntos? Pues 3. Resultado, 13. Sencillo, eficaz y superpotente. Y claro, con semejante dominio de las matemáticas, se convirtieron en los señores del tiempo. Crearon un sistema de calendarios interconectados de una precisión pasmosa. Tenían uno para la agricultura, el Hab, y otro para los rituales, el Tzolk'in. Estos dos se entrelazaban en un gran ciclo de 52 años. Y luego estaba la famosa cuenta larga, que no predecía el fin del mundo en 2012, sino que medía el fin de una era y el comienzo de otra, reflejando su visión cíclica del tiempo. Pero bueno, está claro que los mayas no vivían solo de números y estrellas. Su mundo espiritual era igual de complejo, un universo lleno de dualidades, la creación y la destrucción, la vida y la muerte. Y en ese mundo el cacao era fundamental. Pero olvidémonos del chocolate dulce que conocemos. Ellos lo consumían como una bebida amarga, espumosa, a menudo mezclada con chile o maíz. Era una bebida estimulante, reservada para la élite y para los rituales. Casi nada. Su valor no era solo espiritual, era también económico. El cacao era, literalmente, su moneda. Para que nos hagamos una idea, en la época de la conquista, con 100 granos de cacao te podías comprar un pavo. El chocolate era dinero contante y sonante. Y luego tenemos el poc-tapoc, el juego de pelota. Esto era mucho más que un deporte, era un ritual con un significado cosmológico profundísimo. Recreaba la lucha mítica de los héroes gemelos contra los señores del inframundo. Servía para resolver disputas políticas y muchas veces el partido terminaba con un sacrificio. Porque aquí es donde la historia se pone un poco más oscura. Para mantener el equilibrio del universo y tener contentos a los dioses, las ofrendas a veces tenían que ser, mucho más extremas. El arqueólogo David Stewart lo resume a la perfección. El sacrificio humano no era una crueldad al azar, sino un pilar de su ideología. Se trataba de recrear los mitos de la creación para asegurarse de que el cosmos siguiera funcionando. Las prácticas eran variadas y, la verdad, brutales. La iconografía nos muestra decapitaciones, los textos hablan de extracciones de corazón, a veces incluso de niños, en ceremonias clave como la coronación de un rey, y los prisioneros de guerra podían ser torturados y arrojados por las escalinatas de los templos en rituales públicos terroríficos. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo narices sabemos todo esto con tanto detalle? No es solo por las vasijas y los huesos. Lo sabemos porque, después de siglos de silencio, hemos aprendido a leer lo que ellos mismos escribieron. Durante muchísimo tiempo, estos glifos tan complejos se veían como simples dibujos simbólicos, un código imposible de romper. La historia de sus reyes, de sus guerras, de sus alianzas, todo eso estaba ahí, encerrado en la piedra, pero mudo.
El punto de inflexión llegó a mediados del siglo XX, gracias a un lingüista soviético, Yuri Knorosov. Mientras casi todo el mundo veía solo dibujos, él, trabajando con las notas de un fraile español del siglo XVI, tuvo una idea evolucionaria. Se dio cuenta de que los glifos no eran un alfabeto, sino un sistema mixto que usamos signos para palabras enteras y signos para sílabas. Esa fue la clave. Y de repente, las piedras empezaron a hablar. Y eso nos lleva al mayor enigma de todos, a la pregunta del millón que ha fascinado a generaciones enteras. ¿Qué pasó con los mayas? ¿Por qué se abandonaron de repente sus grandes y bulliciosas ciudades del sur? Pues la verdad es que no hay una única respuesta. Parece que fue una tormenta perfecta de factores. La teoría con más peso habla de una sequía terrible, devastadora, que duró unos 200 años. A eso hay que sumarle guerras constantes entre las ciudades-estado, rebeliones internas por la falta de recursos y un posible colapso ecológico provocado por la deforestación. Sin embargo, hay algunos expertos, como el arqueólogo E.W. Andrews IV, que desafían la idea misma de un colapso total. Su afirmación es, cuanto menos, provocadora. En su opinión, tal cosa, el colapso, nunca ocurrió. Y este es el punto crucial. Quizás no deberíamos hablar de un colapso, sino de una transformación. Mientras las grandes ciudades del sur como Tikal entraban en decadencia, otras en el norte de Yucatán, como la famosa Chichén Itzá, estaban en pleno apogeo. La población se movió, el poder político cambió de manos, la civilización se reconfiguró. Y lo más importante de todo, y esto hay que dejarlo clarísimo, los mayas nunca desaparecieron. Hoy en día millones de descendientes de mayas viven en Mesoamérica y muchos siguen hablando sus lenguas y manteniendo vivas sus tradiciones. La cultura no colapsó, se adaptó. ¿Y sobrevivió? Así que para terminar, nos queda una reflexión. En un mundo como el nuestro, que está obsesionado con el progreso lineal, con ir siempre hacia adelante, hacia el futuro, ¿qué podemos aprender de una cultura que veía el tiempo no como una flecha, sino como un círculo? Un ciclo eterno de creación, destrucción y renovación. Es desde luego algo en lo que pensar.